Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por permitirme estar nuevamente detrás de estos micrófonos, detrás de estos medios, para poder dar la bendita palabra de Dios y ser edificados juntamente tanto ustedes como nosotros. Dios me los bendiga. Vamos a dar inicio otro miércoles más de Discipulado para Niños. Vamos a dar gracias a Dios por ello. Cierren sus ojitos. Señor bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre Santo, por la oportunidad, mi Dios, que nos das de estar nuevamente, Señor, aquí, Señor, impartiendo tu hermosa palabra, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Es una dicha, un placer, Padre Santo, servirte, Señor, de esta manera, Padre. Señor, te pido en esta tarde, mi Dios, por cada uno de los niños, mi Dios, que ya estará conectado, Señor, que ya estará esperando, Señor, su discipulado, o aquellos niños que lo escucharán más adelante, Señor, por medio de los otros medios, Señor, por Facebook, por YouTube, Señor, que seas tú, Señor, hablando, Señor, a sus corazones, Padre. Señor, te pido por cada uno de ellos, Padre, que seas tú, Señor, hablando a sus corazoncitos, que seas tú, Señor, llenando su vida de ti, Padre. Nosotros sabemos, Señor, que todo este tiempo, Señor, no es en vano, ni tampoco es en vano, Señor, el tiempo que ellos están invirtiendo, Señor, en aprenderse su texto, Señor, en estar escuchando tu palabra, porque tu palabra, Señor, dice que nunca volverá vacía, Padre. Nosotros estamos confiados, mi Dios, que tú harás la obra, Señor, en la vida de cada niño, Señor, en la vida de cada persona, mi Dios, que escuche, Señor Dios Todopoderoso, el tema del día de hoy, Padre. Gracias, maravilloso Dios, porque eres bueno y misericordioso, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque nos das, Señor, la bendición de la vida, Padre. El poder respirar, el poder ver, Señor, el poder sentir, el poder caminar, Padre. Gracias, gracias porque eres hermoso, eres misericordioso, Padre. Gracias por tu infinito amor, Señor, y por ser fiel a tu amor, Señor. Señor, en esta tarde pongo, Señor, en tus manos el tema del día de hoy, Señor, que sea de bendición, Señor, para nuestras vidas, Señor. Y que no solamente, Señor, seamos oidores, Señor, sino que pongamos tu palabra por obra, Señor. Que todo lo que aprendamos, Padre Santo, lo pongamos por obra, Señor. Lo pongamos, Señor, como hábitos en nuestra vida, Padre Santo, para llevarlo a cabo, Padre. Señor, muchas gracias, Señor, lo pongo en tus manos, Señor, pongo en tus manos, Señor, los medios, Señor, que no haya ninguna interrupción, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, moviendo, Señor, todo, Señor, que seas tú, Señor, en medio de este lugar, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy es el número 13 y se llama José de la cárcel al palacio. Nuestra referencia bíblica se encuentra en Génesis 41. Nuestro tema del día de hoy se encuentra en Génesis 41, capítulo 41. Y nuestro texto para memorizar del día de hoy, de esta semana, está en Proverbios 2:6 y es: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Ese es nuestro texto del día de hoy para aprender en la semana y leer nuestra
cita de hoy, que es Génesis 41. Se queda de tarea, ¿vale? Vamos a dar inicio a nuestra lección del día de hoy. Vamos a dar un pequeñito repaso del tema que vimos el anterior miércoles. El anterior miércoles dijimos, nos quedamos en que Dios estaba con José en todo momento, en todo lugar, lo que todo hacía José, en todo lo que hacía José, Dios estaba con él. Dios no se olvidaba de José. Dios estaba con José en todo momento. Dijimos que Dios estaba con José y José estaba con Dios, ¿verdad? Porque José lo buscaba en oración y era fiel a él. Y además, no le gustaba fallarle a Dios, ni tampoco le gustaba ofenderlo. Nos quedamos en que él se había quedado en la cárcel, ¿se acuerdan? Por por las injusticias y por el testimonio falso de la esposa de Potifar, ¿se acuerdan? Por eso José llegó a la cárcel. Pero dijimos que ahí en la cárcel Dios le daba gracia a José para que las demás personas vieran en algo en José. Y vimos que también el jefe de la guardia, ¿verdad? De ahí de la cárcel, también vio gracia en José y lo puso sobre los demás presos. Y él estuvo a cargo, ¿verdad? De la cárcel. Y después dijimos que ahí llegaron, se portaron mal, dos personas de la guardia del palacio y fueron a dar a la cárcel. Y estos eran el jefe de los panaderos y el copero del rey. Y resultó que estos dos hombres, ¿se acuerdan que tuvieron dos sueños? Y que estaban muy inquietos porque no sabían qué quería decir. Y cuando José los vio que estaban muy tristes, les contó el por qué estaban tan tristes. Y entonces le dijeron que habían tenido dos sueños y que por eso estaban muy inquietos, porque no sabían qué quería decir ese sueño. Dios le dio la sabiduría a José para poder interpretar los sueños de estos dos jóvenes y los interpretó con la sabiduría de Dios. A uno le dijo que iba a ser, que no iba a ser puesto nuevamente en su puesto, sino que él iba a morir. Y al otro le había dicho que iba a regresar a su puesto y que no iba a morir, ¿verdad? Y vimos que el panadero murió ahorcado y el copero regresó a su puesto nuevamente en el palacio del rey, siendo copero nuevamente del rey Faraón. Y cuando salió el copero, antes de salir el copero, ¿se acuerdan que le dijo José que por favor se acordara de él cuando estuviera con Faraón? Y que le dijera que por favor lo dejara salir de la cárcel porque él era inocente. Pero ¿qué pasó cuando el copero salió? Salió muy contento, regresó a su puesto y jamás se acordó de hablar a Faraón de José. ¿Se le olvidó? Estando ya en su puesto restituido, jamás se volvió a acordar de José. Eso fue lo que vimos nuestra clase anterior. Y hoy nuestra clase vamos a ver cómo José es llamado al palacio. ¿Y por qué es llamado al palacio? Pues resulta que pasando 2 años, el faraón tuvo 2 sueños. Después de 2 años, el rey faraón tuvo 2 sueños que lo angustiaron demasiado. Estaba muy triste porque no podía saber qué querían decir esos 2 sueños. Él estaba durmiendo cuando de repente sueña 2 sueños que lo inquietan y está muy inquieto y no puede estar a gusto. Y entonces manda a llamar a todos los magos y a todos los sabios de su palacio, de todos los lugares, para ver si podían interpretar estos sueños.
porque él no podía estar tranquilo. Cuando él despertó, despertó asustado, inquieto. Inclusive cuando tuvo el primer sueño, no podía dormir pensando qué quería decir ese primer sueño. Y tanto estar piense y piense que se queda nuevamente dormido y vuelve a soñar otro sueño parecido al primer sueño. Pero cuando despierta, despierta hasta sudando y muy pensativo y muy inquieto, pensando qué pueden ser esos sueños. E inmediatamente manda a llamar a todos los sabios que habían por ahí y a todos los magos para ver si podían interpretar esos sueños. Y empiezan a llegar al palacio del rey faraón muchos magos y muchos sabios y empiezan a escuchar los sueños de faraón, pero ninguno puede interpretar el sueño de faraón. Unos tal vez dijeron cosas que no eran y que tampoco iban con el sueño del faraón. Y faraón no estaba a gusto con lo que le decían. Y muchos decían, no, no podemos, señor faraón, rey faraón, no sabemos qué quiere decir tu sueño. Discúlpenos, pero no podemos dar con exactitud lo que su sueño está queriéndole decir. Y por más que trataban los sabios de decir lo que querían decir estos sueños, no pudieron dar interpretación a estos sueños. Entonces se enoja el faraón y les dice que se salgan de ese lugar. Si no pueden interpretar mi sueño, váyanse de aquí. Cuando de repente iba llegando el copero, le dice, ¿sabe qué, faraón? Ahora que me acuerdo. Y hoy caigo, que fui muy ingrato. Recuerdo que cuando usted se enojó con nosotros, tanto el panadero y yo, y nos mandó a la cárcel, ¿se acuerda? Pues estando en la cárcel, faraón, había un hombre ahí. Y resulta que tanto el pastelero como yo tuvimos un sueño, faraón. Y ahí había un hombre llamado José, que cuando nos vio triste porque no podíamos estar a gusto y estábamos inquietos, porque no sabíamos qué querían decir nuestros sueños, este hombre llamado José se acercó a nosotros y nos dijo que por qué estábamos tristes. Y entonces, tanto el pastelero y yo recordamos que le contamos nuestro sueño a este hombre. Y este hombre interpretó nuestro sueño. ¿Y qué cree Faraón? Que esos sueños se hicieron realidad porque el pastelero fue muerto, como fue interpretado su sueño. Y yo regresé a mi puesto nuevamente a servirle a usted como copero. Y los sueños se hicieron realidad. Entonces el faraón le dice, ¿y dónde está este hombre? Y dice, en la cárcel, aún no ha salido. Y entonces al oír esto el faraón le dice a los guardias, vayan por este hombre y tráiganmelo aquí, por favor. Y entonces estos guardias, estos oficiales, van corriendo a la cárcel a buscar a José. Y entonces llegan a la cárcel preguntando por José. Llegan y empiezan a preguntar, aquí hay un prisionero llamado José, porque Faraón lo quiere ver, quiere que lo llevemos al palacio. Cuando de pronto va pasando por ahí José, escucha que están preguntando y que sobre todo Faraón quiere verlo. Entonces José se acerca y le dice a estos oficiales, ¿he escuchado bien que Faraón quiere verme? Yo soy José. Y le dicen estos oficiales, ah, ¿tú eres José? Y le dice, sí, yo soy José. Mucho gusto. Estoy a sus órdenes. Y entonces estos oficiales les dicen, pues, pues, apúrate y alístate porque el faraón quiere verte. Anda,
vete y arréglate, vete y date un baño y arréglate para llevarte con el faraón. Y entonces, pues José, ni tardo ni perezoso, en un 2x3, se arregló, se rasuró, se puso guapo, porque iba delante del rey faraón. Y los que se presentaban ante faraón tenían que ir aseados y con ropas apropiadas para poderse presentar ante el rey faraón. Y entonces cuando ya estuvo preparado José con ropas apropiadas para presentarse ante faraón, le dijo a estos oficiales, estoy listo, pueden llevarme ante el faraón. Entonces estos oficiales tomaron a José, lo subieron al carruaje del palacio y ¡fum! Se fueron rápido, iban rápido, tum, 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 para llegar con el rey faraón. Y José iba muy contento viendo, por fin estaba fuera de la cárcel. Estaba contento de sentir el aire, de ver los pájaros y de ver nuevamente a la gente, porque ya tenía mucho tiempo que él no veía a la gente. Y él estaba muy contento porque por fin podía respirar y ver el aire, ver el sol y sentir el aire en su cara. Mientras él llegaba al palacio, él estaba disfrutando la vista. Estaba disfrutando ver gente, estaba disfrutando el sol, el aire, los pájaros, ver a los animales. Y cuando estos guardias y oficiales llegan al palacio, entonces empiezan a sentir, empiezan a mover y a quitar a la gente para poder pasar. José, al ir acercándose también al palacio, empezó a sentirse nervioso. ¿Qué crees tú que iba pensando José? Tal vez estaba asombrado, estaba nervioso o estaba pensando que Dios iba con él. Yo creo en la tercera. José sabía que Dios no lo estaba abandonando y que Dios iba a acompañarlo al palacio del rey Faraón. Él sabía que Dios estaba con él y que Dios iba con él para presentarse delante del rey Faraón. Él no sabía para qué lo llamaban, porque estos guardias nada más llegaron y dijeron, aquí hay un hombre llamado José porque Faraón quiere verlo. Él no sabía a qué iba. Pero él iba confiado de que el Dios Todopoderoso iba con él. Y con esa confianza iba con estos oficiales. Y cuando estos oficiales llegan a la guardia, llegan al palacio, de pronto empiezan con voz alta, quítense, abran paso, porque querían llegar ante el faraón. Y al entrar, cuando están en el palacio, al entrar, José se inclina ante el faraón porque era una reverencia. Yo me imagino que estos oficiales, ¿verdad? Le dijeron, cuando estés delante del rey faraón, tienes que inclinarte. No vayas a entrar y a dar la cara. Tienes que inclinarte. Entonces, cuando entra José delante de faraón, se inclina. Se inclina delante del rey porque en ese lugar, obviamente, que en ese lugar el más importante de ahí era el rey faraón, ¿verdad? Entonces, cuando llega el rey, cuando llega ante el rey, él se inclina delante del trono del faraón. Y cuando él levanta su mirada nuevamente, él se da cuenta que todos los ojos están sobre de él, ¿verdad? Y él se queda viéndolos a todos, asombrado. Y cuando el faraón lo ve, le dice, ¿sabes? He tenido dos sueños. He tenido dos sueños y estoy muy inquieto. He tenido dos sueños y estoy muy inquieto, pero nadie, absolutamente nadie,
ha podido interpretar estos sueños, pero he sabido que tú interpretas sueños. Pero José, fíjate lo que dice José. Pero José le dice a Faraón, yo no puedo hacer eso, mi majestad. No puedo hacer eso. Pero Dios le dirá a usted lo que quiere decir sus sueños y podrá usted estar en paz. Dígame usted cuáles son sus sueños y Dios le dirá la interpretación de ellos. ¿Te das cuenta? José no se dio, ¿verdad?, aires de grandeza cuando escuchó decir a Faraón que había oído que él interpretaba sueños. Él le dio la honra a Dios, le dio la gloria a Dios, le dio el lugar que le correspondía a Dios, al decir que Dios era quien iba a interpretar los sueños y que él no era, ¿verdad? Cuando el faraón le dice, oh no, majestad, yo no interpreto sueños. Dios es el que le va a dar la interpretación a sus sueños y le dará la paz que tanto desea usted. Dígame sus sueños. Y entonces el faraón le empieza a contar sus sueños y le dice, mira, yo estaba durmiendo cuando de repente empecé a soñar y en ese sueño me vi parado junto al río Nilo. Cuando de repente vi que del río Nilo subían unas vacas muy gordas y muy hermosas, y que estaban pastando, pero de repente vi que también 7 vacas subían del río, pero estas vacas eran flacas y feas, muy horribles, como jamás he visto algunas vacas así en todo el Egipto. Pero sobre todo, lo que más me asombraba y lo que más me inquietó es que estas vacas flacas y horribles se comían a las flacas gordas y hermosas. Pero aún cuando se comían estas vacas gordas y hermosas, estas vacas continúan estando flacas y feas y horribles. Entonces yo me desperté sudando y nervioso y pensando, ¿qué podía ser este sueño? Pero no podía dormir. Caminaba y caminaba pensando qué quería decir ese sueño. Pero no podía llegar a entender qué podía ser ese sueño. Tanto estuve piense y piense que me quedé nuevamente dormido. Pero nuevamente soñé otro sueño, el cual me inquietó un poco más. Empecé a ver y empecé a soñar que de un tallo brotaban espigas hermosas y verdes, y brotaban demasiadas y muy hermosas. Pero también vi que brotaron otras espigas, pero estas espigas eran marchitas, secas por el viento y muy feas. Y estas espigas se tragaban a las espigas verdes y frondosas. Y esas espigas también se comían a las verdes. Pero de pronto volví a despertar y no he podido estar a gusto, he estado inquieto. Entonces mandé a llamar a todos mis sabios y a todos los magos, pero ninguno pudo interpretar mis sueños. Y hasta entonces he estado inquieto. ¿Podrás tú darme el significado de estos sueños? Y entonces, al oír José estos sueños,
le dice al rey Faraón: mire, su majestad, los dos sueños que usted tuvo, efectivamente, dice, estos dos sueños que usted tuvo es uno solo. Es uno solo, mi majestad. Y lo que Dios le está mostrando en nuestros dos sueños es que Dios le está mostrando lo que pronto va a hacer en Egipto. Y déjeme decirle que al soñarlo usted dos veces, quiere decir que definitivamente Dios va a obrar en esto. Y estos dos sueños quiere decir, ¿verdad? Que lo que va a suceder en Egipto va a suceder. Y no va a haber nada que interrumpa esto, porque Dios se lo confirmó en dos sueños. Pero el sueño es uno, mi majestad. Y las vacas hermosas que usted vio salir del del río Nilo, esas vacas gordas y hermosas, y esas espigas hermosas y verdes que brotaban, son 7 años que habrá en Egipto una gran abundancia de trigo, de alimento. Pero las 7 vacas que usted vio, flacas, gordas y horribles que usted vio, y las espigas secas por el viento solano del desierto, son 7 años que habrán escasez en Egipto. Ese es el sueño, majestad. Y es preciso que usted ponga a un agente inteligente, a un hombre prudente, inteligente, que empiece a reunir y a hacer graneros para que puedan guardar toda la cosecha que se pueda hacer durante esos 7 años de abundancia. Pero es preciso que usted se apure para que esos 7 años de abundancia usted pueda guardar todo lo que más se puede para que cuando vengan esos 7 años de hambruna, usted tenga trigo suficiente y comida suficiente para poder abastecer todos esos 7 años de hambruna, porque hasta en todos los lugares de alrededor de Egipto va a haber una gran hambruna. Y esto es lo que le da el significado Dios a José para que se lo dé al rey de Egipto, ¿verdad? Y entonces, cuando Faraón escucha esto, le parece perfecto a Faraón, le parece muy bueno la interpretación. Y entonces le dice, cuando José le dice que busque a una persona inteligente y prudente y sabia para ese puesto, para que pueda juntar todo el trigo suficiente para que cuando vengan los 7 años de hambruna no haga falta nada. Entonces al rey Faraón le parece muy bueno el plan y entonces le dice a sus oficiales, escucha lo que le dice a sus oficiales el rey Faraón. En Génesis 41:31, escucha, 41:31, 38, le dice, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Fíjate, fíjate, en la clase anterior vimos que tanto el rey Potifar como el jefe de la cárcel se dieron cuenta que en José
estaba Dios, que había algo que hacía diferente a José, ¿verdad? Y ahora por tercera vez estamos viendo que el rey Faraón ve en José que Dios habitaba y que Dios estaba con José. Y cuando José le dice que busque a un hombre para que haga esta tarea, el rey Faraón le dice, ¿en dónde voy a encontrar a otro hombre que habite el Espíritu de Dios que no seas tú? Y entonces dice, tú eres el hombre idóneo para esta tarea. Entonces se quita el anillo el rey Faraón y le pone el anillo. El anillo representaba autoridad y le estaba dando autoridad a José sobre Egipto. Y le dice, ya que Dios, le dice el rey Faraón le dice a José, ya que Dios te ha mostrado todo esto, pues déjame decirte que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Así que tú estarás a cargo de mi palacio y de toda mi gente. Y toda mi gente te obedecerá. Y no habrá nadie más grande que tú, solo excepto yo seré más grande que tú y estaré sobre ti. Pero toda la gente de mi palacio y la de afuera, no habrá más grande que tú. Solamente yo seré más grande que tú. Entonces se quita el anillo real que tenía en su dedo el rey Faraón y se lo pone a José. Y entonces también le da un collar y se lo pone a José. Y lo hace que lo vistan de ropas de lino fino. Y entonces le dice, ven, subamos al carruaje real para que te nombre gobernador de Egipto y la gente se postre delante de ti y sepan que tú serás el gobernador y que reinarás y que serás mi gobernador y que serás el mayor de todos y que tú serás el que mande sobre ellos. Y entonces nuevamente se sube al carruaje real y el rey se va a dar una vuelta fuera del palacio para dar el aviso de que José era gobernador de Egipto. Y entonces todos inclinan ante José. ¡Wow! José estaba asombrado, no podía creer lo que estaba pasando. Después de ser el trabajador del guardia Potifar y después de ser el encargado de los presos, ahora, ¿verdad? Ahora era gobernador de Egipto. ¡Wow! ¿Hasta dónde Dios estaba llevando a José? José estaba en las manos de Dios, ¿se acuerdan? Y Dios, dijimos que todo lo que a José le estaba pasando, lo estaba encaminando para bien. Dios estaba preparando a José. Dijimos que Dios estaba preparando a José, tanto en su carácter como las personas y el lugar donde él tenía que estar para cumplir sus sueños que él había dado cuando solamente era un jovencito de 17 años. Dios estaba moviendo todas las cosas para bien para José. Y hoy, por haber interpretado los sueños por medio de la sabiduría de Dios, él estaba siendo puesto como gobernador en el palacio del rey Faraón. Dios no estaba dejando solo a José. Dios estaba con José y ¿hasta dónde estaba llegando? ¿Hasta dónde llegó? De la cárcel al palacio.
Wow. Todo por ser un hombre honesto, íntegro, fiel a Dios, justo. Dios estaba trabajando en José. Dios no le estaba fallando. ¿Se acuerdan que le dijo a la esposa de Potifar? Que él no pecaría contra su Dios. Él le dio el lugar que merecía Dios y no pecó. Él se guardó íntegro y aún en la cárcel se guardó íntegro y llegó al palacio y también se portó íntegro porque no tocó ni las riquezas del rey Faraón y nuevamente Dios hizo fructificar el palacio del rey. Porque un hijo de Dios había llegado al palacio del rey Faraón. Y el rey Faraón se dio cuenta que el Espíritu de Dios estaba en José. Gloria a Dios. Y nuevamente es puesto en un puesto importante porque Dios le dio gracia ante el Faraón. Dios estaba con José. ¿Ah? Gloria a Dios. Además de que le dio el anillo, le dio el collar, lo vistió de lino fino, también le dio un nombre nuevo. Lo llamó Safnapanea. Safnapanea. Y además le dio por esposa a Senat. Porque al gobernar en Egipto, él tenía que ser casado. Tenía que ser casado para poder gobernar en Egipto. Entonces el rey Faraón también le da una esposa, una linda esposa, a Sanat. A Sanat era una hermosa esposa y virtuosa que le dio a, a José. Y José se enamoró de ella y se casó con ella. Así que después de que lo pone, que el rey Faraón pone a José para el trabajo de guardar el trigo, después de que lo paseó por el palacio, después de que lo paseó por todas afueras del palacio, para que se diera cuenta la gente de que después del rey era José, el gobernador de Egipto. Después de todo eso, después de la coronación, podemos decir, del nombramiento de José, José se puso a chambear, no se quedó sentado diciendo, ay, pues ya soy gobernador y ahora sírvanme. Y tú córrele para acá y tú córrele para allá. No. Acuérdense que José era humilde, era íntegro y amaba a Dios y siempre cumplía con su trabajo fielmente. Así que después de que fue nombrado gobernador de Egipto, inmediatamente se puso a hacer lo que tenía que hacer. Inmediatamente empezó a recoger trigo, empezó a sembrar, empezó a mover a la gente, empezó a hacer grandes silos, grandes almacenes donde podía ir a estar guardando, empezó a guardar bastante trigo, empezó a poner a trabajar a toda la gente. Durante 7 años estuvo muy trabajador José, guardando, guarde y guarde trigo. Y dice la palabra de Dios que fue tanto el trigo que guardó José que no se podía contar, que era como la arena del mar. Imagínate, Dios seguía estando con José y seguía bendiciendo a los que con él, a los que por él trabajaba. José fue nuevamente una bendición para el palacio del rey Faraón. Dice la palabra de Dios que todo el trigo que guardó era como la arena del mar. Se puso a trabajar y llenó los graneros, armó lugares donde se podía guardar todo el trigo, puso a gente a trabajar, unos haciendo graneros, otros trayendo, otros sacando el trigo, otros llevándolos a los graneros. Y
se puso a trabajar muy bien José, era muy inteligente, era muy sabio, ¿verdad? Era una persona que donde lo ponía, él era fructífero. Él nunca era flojo, él siempre se ponía a trabajar y hacía crecer lo que a él lo ponían a hacer, ¿verdad? Y entonces, de pronto llegó la sequía. Después de esos 7 largos años de abundancia, Dios hizo crecer y crecer el trigo y guardó tanto, tanto que fue como la arena del mar, ¿verdad? Y entonces llegó la sequía tal como había dicho José en el sueño. Ya no había lluvia, la lluvia cesó, ya no había lluvia, la tierra se secó, era muy árida, no había trigo, no había plantas, todo se secó. Imagínate cuando no llueve, ¿cómo se secan los árboles? Se empieza a secar el pasto, cuando no empieza a llover y no hay lluvia, todo se empieza a secar. Así empezó a estar todos los graneros, todo donde se sembraba, empezó a estar seco, pura tierra. La sequía estaba llegando a Egipto, tal y como habían dicho el sueño que tuvo el faraón. Y también llegó la hambruna. Y no solamente llegó en Egipto, sino que también en todas las ciudades de alrededor de Egipto. Tanto fue la hambruna también que empezaron a llegar gentes con el faraón a decirle, faraón, porque sabían y se llegó en todas las ciudades de alrededor que en Egipto había en abundancia trigo y que podían ir a comprar. Entonces iba toda esa gente con el faraón y le decía, no hay comida en mi país, eh, tengo dinero, ¿puede usted venderme? Y el faraón le decía, vayan con José, ahí vayan con José y él les dará, ahí vayan, y él les dirá qué hacer. Y entonces iban con José y José les daba y les vendía lo que necesitaban, ¿verdad? Obviamente, lo que iban a necesitar por familia y la gente se iba con su porción que compró y venían otras y venían otras y venían otras y José empezaba a vender el trigo, lo que había guardado y la gente llegaba y el trigo no se acababa, no se acababa. Comenzaron a venir de tierras muy lejanas para comprar alimento, porque la hambruna ya había llegado, no solamente en Egipto, sino también en todos los países de alrededor. Fueron 7 años de hambruna, imagínate. Así que los sueños de José estaban por cumplirse. José fructificó en todo. José se casó con Asenat y Dios lo prosperó en todo lo que hacía, en todo lo que hacía. También Dios lo bendijo con 2 hijos, Manasés y Efraín. Y en todo el tiempo Dios estuvo con José, no lo había dejado. Dios estuvo con José, Dios, dijimos en el texto que vamos a aprender, que la sabiduría viene de Dios, ¿verdad? Y la sabiduría que José tenía venía de Dios, no era sabiduría de José, era sabiduría de Dios. Dios le daba esa sabiduría y José reconoció que esa sabiduría que él tenía procedía de Dios y que el conocimiento que él tenía para poder hacer todo lo que él hacía, para hacer esas cuentas de tanto dinero que estaba entrando, porque venían de todos los países a comprar, de todos los países a comprar a Egipto, Dios le daba también el conocimiento y la sabiduría y la inteligencia para poder
surtir a toda esa gente y poder hacer la contabilidad de todo lo que estaba entrando, todo el dinero que estaba entrando en el palacio del rey Faraón. Y José sabía que toda esa inteligencia, que toda esa sabiduría venía de lo alto. Solamente de lo alto es que viene esa sabiduría. Gloria a Dios. Y José estaba conectado con Dios. Y dijimos que para poder tener esa comunión y esa sabiduría y esa inteligencia, era necesario que José estuviese conectado con Dios, para que Dios también le diera la sabiduría y le diera esa inteligencia para poder llevar a cabo esos puestos que obtenía José, porque donde José se paraba, hallaba gracia con sus jefes y era puesto en lugares importantes. Y ahora llegó a un puesto mucho más importante del puesto donde lo había puesto Potifar y del puesto que lo habían puesto en la cárcel. Hoy era el gobernante, era el más importante después del rey Faraón. Imagínate hasta dónde lo llevó Dios. Y cuando José llegó a la presencia del rey Faraón, él ya tenía 30 años. Imagínate. Tenía 30 años y él empezó a trabajar para Faraón a los 30 años. Empezó a guardar el trigo, empezó a trabajar para el rey Faraón, siendo ya un hombre maduro, un hombre ya grande, fuerte. Y Dios le daba gracia ante los hombres. ¿Se dan cuenta? Lo que es estar y lo que es poner las manos de Dios, nuestra vida en las manos de Dios. Dios le daba la inteligencia y la sabiduría a José para cumplir todo lo que le era encomendado. Él nunca falló ni nunca le cayeron en nada porque él era un hombre justo, era un hombre honrado, fiel en todo lo que le ponían a hacer. Gloria a Dios, ¿te das cuenta? Dios estaba con José y no lo estaba abandonando. Y pronto se iban a cumplir los sueños de José, porque lo que Dios promete, lo cumple. Y estaba en la próxima lección, queridos niños, vamos a ver cómo se cumplieron los sueños del adolescente de 17 años. Imagínate, solo 17 años cuando Dios le dio sus sueños a José. Y José tenía 30 años. ¿Cuánto tiempo pasó? Pero déjame decirte que Dios obra a su tiempo. Nunca obra al tiempo de nosotros. Y cuando nosotros queremos adelantarnos, es cuando fallamos. Y José supo esperar pacientemente. Y Dios estaba por cumplir lo que le había prometido en sus sueños, esos propósitos divinos que tenía para la vida de José. Y esos propósitos estaban siendo cumplidos al ponerlo el faraón como gobernador de Egipto. Estaban iniciando sus propósitos en la vida de José y vamos a ver qué sucede en la próxima lección. Esta historia continuará. Hoy hablamos sobre los sueños de Faraón y de cómo José llegó de la cárcel al palacio y a ser gobernador de Egipto, el más importante después del rey Faraón. Esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, queridos radioescucha. ¿Qué aplicamos qué aplicamos a nuestra vida con esto que hoy aprendimos? Que en estos tiempos nosotros también podemos hablar a otros de la voluntad de Dios, como lo hizo José con el rey Faraón. No vamos a interpretar sueños, pero sí podemos darles a conocer los mandamientos o los mandatos de Dios a las demás gentes.
Pero ¿cómo vamos a poderlo hacer? Pues ¿cómo vamos a poderlo hacer? ¿Y cómo tenemos que saber hacerlo? Bueno, lo vamos a poder hacer sabiendo y aprendiendo la palabra de Dios, haciendo que estamos haciendo cada miércoles. ¿Qué estamos haciendo cada miércoles? Aprendiendo de la palabra de Dios, aprendiendo textos, versículos de la palabra de Dios. Tal vez no le vamos a decir a la gente a interpretar los sueños, pero sí podemos hablarles a otros de la palabra de Dios, decirles que allá arriba hay alguien que los ama, que arriba hay alguien que se interesa por ellos. ¿Y cómo vamos a poderlo hacer? Aprendiendo todo lo que ustedes están aprendiendo en estos discipulados y todo lo que están aprendiendo en los versículos, para que cuando ustedes le hablen a sus amiguitos, el Espíritu de Dios les recuerde todo lo que están aprendiendo, todos esos versículos que están guardando en su corazoncito y en su mente, el Espíritu de Dios les recordará lo que tienen que hablar para poder decirle a esa gente que Dios les ama, que Dios está interesado en él y que Jesús murió por ellos y que él puede perdonar sus maldades y que puede hacer de ellos unas nuevas criaturas y que pueden ser hijos de Dios. ¿Verás? Por eso es importante que no se pierdan sus estudios, que no se pierdan su discipulado, que no dejen de aprenderse sus versículos, porque en algún día los van a necesitar, ¿vale? Por eso es importante. Y así será más fácil que las personas se den cuenta que Dios está con nosotros. Así como Potifar, como el jefe de la prisión y como el rey Faraón se dieron cuenta que Dios estaba con José. ¿Por qué? Porque José estaba con Dios, tenía una conexión con Dios. Por eso la gente se daba cuenta que Dios estaba con José, porque además era amable, era, era, era gozoso. Él no era un niño amargado ni un hombre amargado. Él siempre fue feliz. Y José hacía siempre todo lo que Dios le decía que hiciera. Y él cumplía con todo lo que sus jefes le encomendaban y Dios lo hacía fructificar, tanto en su vida personal como en donde él estaba trabajando. Esa fue nuestra historia del día de hoy. Queridos niños, queridos radioescuchas, ¿se dan cuenta cómo cuando nosotros dejamos nuestra vida en las manos de Dios y además dejamos que los propósitos de Dios lleven su tiempo para con nosotros? Dios tenía propósitos para José desde los 17 años. Y ya José, cuando estaba como gobernador en Egipto, tenía 30 años. ¿Cuánto tiempo pasó para que sus sueños fueran realidad? Pasaron muchos años, ¿verdad? Y José fue paciente siendo humilde, siendo honrado, siendo fiel, cumpliendo con lo que a él le correspondía. Y Dios, a su tiempo, obró en su vida. Y lo vamos a ver en la próxima lección, cómo Dios fue fiel a su promesa de hacerle realidad sus sueños. Dios cumplió sus propósitos en José. Y José se dejó manejar en las manos de Dios. Él no corrió buscando sus sueños. Él no corrió buscando sus propósitos en la vida. Él esperó pacientemente a Dios. Y no le importó todo lo que sufrió.
porque él sabía que todo lo que le pasaba, que Dios siempre lo guiaba para bien. También lo guió para bien al llegar al palacio del rey Faraón. ¿Se dieron cuenta? Cómo poco a poco Dios lo fue guiando hasta donde Dios quería que estuviera. Porque al llegar a Egipto y al llegar esta hambruna, porque déjame decirte que también llegó la hambruna en donde estaba papá y donde estaban sus hermanos. Pero esa historia se las voy a contar el próximo miércoles, porque también en Canaán llegó la hambruna. Y entonces por eso Dios había puesto a José como gobernador de Egipto, porque él iba a bendecir a su familia por medio de Egipto. ¿Vale? Vamos a orar. Y recuerden que no importan las cosas que estemos pasando. No nos enojemos, no digamos, ay Señor, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué yo, si tanto que le echo ganas a la vida y tanto que le hago bien a mis trabajo también y yo siempre me dicen que a mí mal, no me pagan, no esto. Pero recordemos que a veces todo lo que nos pasa a nosotros, Dios lo guía para bien. A veces Dios está tratando con nosotros, así como José estaba tratando con su carácter para poder hacer y para poderlo poner donde Dios quería ponerlo. Hay veces que sufrimos cosas en la vida, nos pasan cosas, pero tal vez ahí Dios quiere tratar con nuestro carácter, quiere tratar con nuestra vida, pero hay veces que no lo dejamos y empezamos a rezongar, pero no nos ponemos a pensar y no lo ponemos en las manos de Dios. Y lo más maravilloso era lo que hacía José. José le pasaban las cosas y él iba y oraba a Dios, Señor, me pasó esto. Y entonces Dios escuchaba su oración y entonces él estaba en esos planes y los movía para bien y él hacía que la gracia estuviera en José. Y entonces volvía a levantarlo y le volvía a dar otro puesto bueno para que no lo maltrataran. Y volvía a darle otro puesto. Y lo que sus hermanos pensaron que para José iba a irle mal, Dios logró para bien. ¿Verdad? ¿Se dieron cuenta? Gloria a Dios, queridos niños. Entonces, no estamos solos. Recuerden que no estamos solos. Que todo lo que nos pasa podemos ponerlo en las manos de Dios y Dios lo obrará para bien para nosotros. Ya lo verán. Recuérdenlo siempre. Vamos a orar y a ponerle a Dios lo que hoy aprendimos en esta tarde, ¿vale? Cierren sus ojitos. Señor bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por lo aprendido del día de hoy. Hoy aprendimos, Señor, que es importante esperar a tus tiempos, Señor. Porque cuando nosotros nos adelantamos, cometemos errores, Señor. Aprendimos que hoy, Señor, como José, debemos esperar pacientemente, y que debemos concentrarnos en lo que tenemos que hacer. Porque tú, Señor, obras a tus tiempos. Y cuando tú obras a tu tiempo, Señor, nosotros vamos a tener cosas maravillosas y grandes, Señor, porque tú siempre vas a creer lo mejor para nosotros, Señor. Porque cuando nosotros corremos, Señor, a buscar nuestros sueños, Señor, a buscar lo que queremos, Señor, siempre vamos a tener tropiezos en nuestra vida, Señor. Pero hoy vimos que en la vida de José, Señor, tú actuaste, Señor, a tu tiempo. Y José esperó tu tiempo. Él no se adelantó ni corrió. Él esperó pacientemente a que tú actuaras en su vida, Señor. Y tú, Señor, fuiste bueno contigo, con él, Señor. Y siempre estuviste con él, Señor, obrando, Señor, para bien en todas las cosas que él sufría,
tú las obrabas para bien, Señor. Él solamente, Señor, esperó paciente y tú, Señor, obraste, Señor, a tu tiempo. Y cuando uno espera tu tiempo, tú, Señor, eres bueno y misericordioso y nos das cosas maravillosas para nuestra vida, Señor. Señor, te pedimos, Padre, que nos des paciencia, que nos des fortaleza para poder, Señor, estar firmes, Señor, en tu camino, estar firmes en tus promesas de que no nos dejarás, Señor, que aunque pasemos, Señor, como dice tu palabra, por el valle de muerte, de sufrimiento, de enfermedad, tú estarás con nosotros, Señor. Y que aunque a veces nos traten mal en el colegio o en el trabajo, Señor, tú siempre obrarás, Señor, todo para bien. Pero esto, Señor, se hará cuando nosotros pongamos las cosas en tus manos, Señor. Cuando nosotros no busquemos, Señor, la justicia por nuestras propias manos, Señor, sino dejarte a ti la justicia, Señor. Porque tú, cuando das el pago, Señor, lo das, Señor, conforme a tu hermosa voluntad, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a ser pacientes, Padre, a poner, Señor, en tus manos, Señor, todo lo que nos pase, Señor, sea bueno, sea malo, Señor, tristezas, enfermedad, malos tratos, Señor, ponerlo en tus manos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú lo obrarás para bien, Señor. Gracias por la lección de hoy, Señor. Despídenos en amor, Señor, despídenos en paz, Señor. Y que este tema, Señor, sea para bendición para nuestras vidas, Señor. Bendice a cada niño, Señor, cuídalo, protégelo, Padre. Y que seas tú, Señor, en la casa de sus padres, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues yo los espero el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Caí 104.3 FM en Niños Valientes y Esforzados. Bye, que Dios me los guarde.